Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador y también a Azul por la presentación. Es un honor para mí estar acá y, como decía Azul, yo me voy a tratar de centrar en el legado del Plan Cóndor, pensando en qué significa hoy para nosotros quienes vivimos acá en Uruguay. El Plan Cóndor fue una red transnacional de intercambio de información, de prisioneros y de recursos, parte de la Guerra Fría, como nos acaba de instruir Patrice. Y este plan formaba parte de una disputa de poder a nivel global, a nivel geopolítico, y de un modelo de relaciones económicas y con la naturaleza. La historia no empieza o no termina en una fecha particular con la institucionalización de prácticas en un documento, como nos explicó muy bien Patrice, y pensar este legado del Plan Cóndor permite visibilizar esas continuidades que tienen efectos psicológicos, materiales y simbólicos en el presente. Como muestran las investigaciones de nuestros colegas, las redes de coordinación represiva en la región comenzaron antes del 75 y siguieron después del 83. Las continuidades del Plan Cóndor configuran un repertorio de lo probable, lo decible y lo imaginable en relación con procesos sociales, económicos y políticos en la región. Podemos observar el legado del Plan Cóndor en tres dimensiones en Uruguay, que voy a enfocarme en este momento. En el daño transgeneracional, la impunidad y las redes de solidaridad. Primero, para hablar del daño transgeneracional, es dar cuenta de que este proceso de represión transnacional organizado en base a la ideología de seguridad nacional permitió construir un enemigo interno que facilitó la militarización de las sociedades y la intervención de las Fuerzas Armadas para la realización de reformas sociales y económicas mediante la destrucción o eliminación de quienes se oponían o proponían modelos alternativos. Ese otro, construido como subversivo, fue deshumanizado y estigmatizado hasta convertirlo en descartable. La eliminación de esos otros se realizó a través de mecanismos planificados y prácticas desarrolladas por profesionales que permitieron el trabajo sistemático en el uso de la violencia para reprimir no solo a los antagonistas, sino a toda la población. Los centros de detención clandestina, la desaparición, la violencia física, sexual y psicológica, así como el robo de identidades, propiedades y derechos, ocurrió de forma planificada pero escondida. Se diseñaron formas típicas de organizaciones mafiosas, se constituyó un Estado mafializado, en el que el poder estatal operó como el crimen organizado. Sin embargo, sí dejaron mensajes explícitos en los cuerpos individuales y sociales. El terror produjo un daño transgeneracional, como mencionaba Miguel Escapucio, que se expresa en la subjetividad y la vida relacional de la población en el presente. El daño no fue solo a las víctimas directas que han sido reconocidas, aunque no hayan todas recibido justicia o reparación, sino también a quienes eran niños, niñas y jóvenes en ese momento y a la sociedad toda. Los silencios sobre la experiencia de los niñas y jóvenes bajo el Plan Cóndor producen vacíos en la memoria colectiva que afectan a toda la sociedad e impiden comprender lo que hizo posible esos niveles de violencia. No solo se apropiaron bebés, sino también violentaron a quienes eran niñas y niños jóvenes en esa época, que experimentaron formas de violencia de Estado. Hasta ahora, la sociedad no ha habilitado la escucha de la experiencia de quienes fueron jóvenes de ese pasado traumático. Existen algunos registros de esos tipos de experiencias vividas por niños y jóvenes en dictadura relacionados con el Plan Cóndor, como casos emblemáticos, el de Mariana Zaffaroni, Anatolia y Victoria Julien, Camilo y Francesca Casariego, Macarena Hellman. Pero también hay adolescentes desaparecidos, 19 menores de edad secuestrados o nacidos en cautiverio, según Álvaro Rico. Y a nivel legal, la voz de los niños y niñas como testigos o querellantes ha formado parte de la historia oficial, como en el caso de recuperación de identidades o testimonios en el Plan Cóndor en Argentina 2020, o por la causa del secuestro de los hermanos Julien en Uruguay. Macarena Hellman, un caso muy importante a nivel judicial, también recuperó su identidad, pero cuando tenía 24 años. Y hay otros casos que no son tan conocidos, ¿verdad? Está también el caso de Simón y el caso de Carmen Sanz Gallo
hija de Eduardo Gallo y Aida Sanz, que nació en cautiverio y fue apropiada en el Pozo Quilmes en el 77 y recuperó su identidad en 1999, hija de un cañero de Utah desaparecido en Buenos Aires. También tenemos el caso de Gabriela Schroeder, secuestrada con su madre y sus hermanos en 1976, que fue llevada al centro de detención clandestina Bacacay y rescatada por su abuela en Buenos Aires. Hoy es quien impulsó la mega causa Cóndor en la justicia en Uruguay, buscando justicia por las vulneraciones a sus propios derechos como víctima directa afectada, no solo como hija de padres asesinados por el Estado, sino como niña que fue apropiada y llevada a uno de estos centros clandestinos. Entonces, ¿qué sentido tiene la experiencia de estos menores de edad para explicar y justificar las decisiones y acciones de la sociedad uruguaya en el presente? Comprender qué significan estas violencias sobre un tercero inocente, como dice Rita Segato, requiere explorar el papel de las víctimas sacrificiales en ese orden económico y militar que fue el Plan Cóndor, y que todavía hoy siguen siendo desechables. Si pensamos la situación de las niñeces y adolescencias en el país hoy, la violencia que sufren, como muestran los informes de UNICEF, o la pobreza a la que son expuestos en esta sociedad, muestran un nivel de insensibilidad social que perdura. El terror experimentado durante el Plan Cóndor se expresa en la subjetividad y la vida relacional de la población en el presente como un daño transgeneracional, como decía Escapucio. Las marcas de situaciones históricas vividas están presentes no solo en los cuerpos y subjetividades de los afectados, sino también en el tejido social. A nivel subjetivo, expresiones de este legado se manifiestan como miedo, temor, nostalgia, silencio, violencia, desconfianza y falta de credibilidad. Estas huellas constituyen un daño transgeneracional intencionalmente producido por el accionar del terrorismo de Estado que impactó e impacta hoy los destinos personales y colectivos, la impunidad, la no reparación y la falta de esperanza en alcanzar justicia. Esto viene junto con la naturalización y normalización de la crueldad hacia los más vulnerables en la sociedad, que produce una desensitización de la población. El terror de Estado de las dictaduras ha dejado paso a un terror difuso que se instala en la sociedad y permite que la violencia hacia niñeces y la crisis de salud mental se acepten como problemas de individuos o grupos particulares, no como construcciones sociales producidas en esta comunidad. Entonces, ¿cómo es posible que una comunidad acepte este tipo de violencia por tanto tiempo? Y ahí pasamos al próximo legado, que es la impunidad. La impunidad se construye mediante el ejercicio del poder y la construcción de un silencio cómplice. A nivel político se manifiesta como un pacto secreto de lealtad que ha sostenido la impunidad en una comunidad pequeña por mucho tiempo. Uno de los, en el caso de las muchachas de Abril, en la audiencia pública, uno de los jueces dijo, ¿cómo puede ser que en Uruguay, un país tan chiquito que todos se conocen, no se sepa quiénes hicieron estas cosas? Y sí, realmente sorprende que no podamos decirlo. Y entonces la implicancia, la exhibición de la impunidad es una manifestación del poder, que se expresa a través de una violencia que se reproduce a través de generaciones. La implicancia de los sujetos y las responsabilidades no caen solo sobre los que perpetraron los crímenes directamente, sino que para ser legitimados se dejan pasar por el resto de la comunidad. Esto no quiere decir que no haya quienes denuncian el abuso de poder o buscan justicia, pero esas personas son criminalizadas y perseguidas, como el caso en Argentina de Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez en 2006, o la criminalización de la protesta en Uruguay, como la persecución de Jaume Zabalza y Leite, cuando trataron de defender que existiera justicia por estos crímenes en Uruguay. El Cóndor sigue, ¿verdad? No desapareció, esto no terminó cuando cambió hace 40 años el gobierno. Como nos contaba Martín Almada, de Paraguay, él hablaba de un Cóndor 2. El espionaje a subversivos en América Latina en los años 90 hasta los 2000 continuó en toda la región. En Uruguay se constató evidencia de espionaje a líderes políticos, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, y esta persecución es lo que permite el sostenimiento de la
impunidad en parte, ¿no? Se genera miedo, autocensura, silencio y complicidad que se traducen en la demora de la justicia y el descreimiento en el sistema, generando una impunidad que usa el tiempo y la inacción para borrar responsabilidades. De esta forma solo se convierten en aceptables, no solo se convierten en aceptables diferentes formas de violencia de Estado, sino que se aceptan otras violencias que parecen ser menos importantes al compararlas con la de la integridad física. Por ejemplo, la acumulación de capital por medios ilegales durante el Plan Cóndor fue una de las motivaciones que permitieron el silencio y la complicidad en este plan represivo. La acumulación de bienes mal habidos sirvió como puente entre el lucro y la capacidad de dominio que mostraba la capacidad de dañar impunemente. Los robos millonarios a prisioneros y detenidos, así como la expropiación de bienes inmuebles como la Casa de Punta Gorda, que hoy quiere ser sitio de memoria pero pertenece a privados y entonces genera complicaciones, fue usada como centro de reclusión clandestino y fueron también estos lugares acompañados de otras formas de apropiación de impunidad más invisibilizada, como la acumulación de tierras y propiedad a través de modificación de leyes o decretos que legitimaron el robo, como por ejemplo apropiación de campos del Instituto de Colonización o leyes de promoción de inversiones que borraban estas cosas. Entonces, este proyecto fue un plan para llevar a cabo cambios profundos a nivel de modificaciones sustanciales en la legislación nacional, así como en la expansión de la frontera de acumulación del modelo extractivista y exportador. El lenguaje del que hablaba Azul ahora se ha convertido en una doxa neoliberal instalada como un repertorio de sentidos ligados a ciertos tópicos que dominan la agenda regional suramericana, pero en realidad más allá de esta región ocurre algo parecido, ¿no? El gerenciamiento de los recursos naturales, la reconfiguración territorial, gobernabilidad de la región, productividad y competitividad son vocablos que se usan por derecha y por izquierda. Este discurso se presenta como la única opción posible y deslegitima a quienes cuestionan los costos sociales y ecológicos del modelo de intensificación productiva que destruye también opciones alternativas de quienes promueven otros mundos posibles. El mapa del Cóndor hoy se ve en un desierto verde, corazón del agronegocio mundial, en el que los nuevos subversivos son los defensores ambientalistas. Las disputas por proyectos que promueven el modelo extractivo exportador como la única posibilidad regional para el desarrollo o la mejora de la calidad de vida siguen vigentes y la ola conservadora extendida por Sudamérica criminaliza o invisibiliza posibilidades de pensar o construir alternativas de otros mundos posibles. Este es parte también del legado político del Cóndor. ¿Cuánto me queda? Nada, un minuto. Y para terminar con algo que no sea tan patético, tan triste, ha habido siempre un contra-Cóndor, y esta es también en la misma línea de lo que decía Patrice. Esta red del terror tuvo y tiene redes de resistencia, las redes de solidaridad y justicia transnacionales que han permitido sobrevivir y conseguir un poco de justicia en un contexto adverso. Desde la red de madres y familiares, organizaciones de derechos humanos y redes académicas que establecieron vínculos y prácticas de colaboración que ayudan a confirmar la existencia de este plan, buscar justicia y ofrecer alternativas al modelo de muerte y terror. Bueno, ¿sí? No sé, ¿puedo seguir? Sí, el proyecto de los vínculos, como lo nombra Rita Segatos, fue el que dio lugar a la Red por el Derecho a la Identidad, que hoy se va a presentar en Uruguay y que tiene también al equipo de arqueólogos forenses que busca a los desaparecidos y investigaciones de periodistas que han identificado a perpetradores y recuperado niños apropiados, como en el caso de Simón, así como los grupos que trabajan por mantener la memoria viva, como tenemos acá también a Rodrigo Barbano, no sé si está todavía, del grupo de sitios de memoria y el plan Cóndor.org, que comparten aprendizajes y herramientas de defensa de los derechos humanos y permiten avanzar en las luchas por verdad, memoria y justicia. Los juicios internacionales también son un ejemplo de esto. Cuando no se puede alcanzar justicia en el país donde residen los perpetradores o las víctimas, se apela a la justicia internacional para conseguirla. Desde las acciones del juez Garzón, la detención de Pinochet en Londres o el último juicio del Cóndor en Italia, estas iniciativas demuestran el poder de las redes transnacionales de la esperanza.
Las redes académicas y de artistas a nivel transnacional también han servido para conocer y dar acceso a la información que promueve la justicia y garantiza el derecho a la memoria a las nuevas generaciones, como es el proyecto plancondor.org, y que ha permitido, por ejemplo, recuperar uno de los aviones utilizados en los vuelos clandestinos para el traslado de prisioneros a través del trabajo del artista Sebastián Santana, que buscando un modelo para dibujar encontró el avión que ahora es parte de la búsqueda de justicia en Argentina. Pensando hoy, o sea, el 300 Carlos no se puede entrar, hay que pedir permiso una vez por mes y es un sitio de memoria. Entonces, el acceso a la información, y estamos en un gobierno progresista supuestamente más favorable a políticas de memoria, y realmente no hay mucha diferencia en el acceso a la información que tenemos o el apresurar los juicios. No es lo mismo, pero no es suficiente. Al igual que con el presupuesto que tú mencionaste de la universidad, se le da más dinero al Ministerio de Defensa que a la UDELAR. Entonces, son pactos que existen, silencios, y vemos cómo, dónde se pone el dinero, dónde van los recursos y qué definiciones políticas se toman. Entonces, acá me parece que falta hacer rendir cuentas a la gente, porque el miedo está en todos los lugares y no hay consecuencias si siguen haciendo lo mismo. Nosotros seguimos mirando para otro lado porque hay cosas peores. Pero somos todos, porque Tabaré Vázquez también, como dijiste, el tribunal militar, cuando se supo, claro, ¿no?, de la situación de Gabazo, firmó, a no ser que un periodista hubiera puesto esto, que lo hizo público, pasaba desapercibido. Y entonces sigue pasando cosas desapercibidas hasta que alguien toca la campana o... Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Yo soy un optimista bien informado. Quiero aclarar que no soy investigador, no soy académico, soy apenas un buscador de historias que me llevan a hurgar en papeles, en documentos y en la memoria de algunas personas. Recién Mariana hablaba de la insensibilidad que perdura. Yo le agregaría que perdura y se incrementa. Yo a veces tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que está en una especie de síndrome de shock postraumático todavía, como sociedad. Y eso se puede apreciar hoy, no hace 10 años, hoy. Se puede apreciar en el miedo que tienen, por ejemplo, muchos periodistas a tocar determinados temas. Miedo no a que los maten, a que los echen, a quedarse sin laburo. Miedo que tienen muchos docentes a decir determinadas cosas en sus aulas. Miedo no a que los secuestren, sino que les hagan un sumario y los manden a trabajar lejos. Yo creo que las herencias en general, porque el tema era de la herencia, siempre nacen a partir de alguna desgracia, presente o futura, pero aún el que hereda, digamos, dispone de herencias estando vivo, lo hace porque sabe que se va a morir y se ejecuta cuando muere. Es decir, que la herencia tiene una connotación de por sí dramática, ¿no?, triste. Y yo creo que el Plan Cóndor tiene una connotación, como en las herencias del Plan Cóndor, tienen algunas connotaciones positivas, pero tienen una gran connotación negativa, que es esa que yo decía. El miedo, el pánico de la gente que perdura. Yo conozco decenas de personas que me dicen que todavía hoy, cuando ven, por casualidad, un camión militar con militares arriba, les entra el chucho. Y la dictadura terminó hace 40 años. Entonces, me parece que hay un elemento ahí que es importante analizar, que es cómo se estableció un mecanismo de trabajo o de calado psicológico en las personas para lograr el miedo. El golpe de Estado en Chile es un ejemplo clarísimo.
El bombardeo a La Moneda era absolutamente innecesario, y mucho menos con aviones, y mucho menos con rockets de poleta retardada que provocaban daños enormes. ¿Cuál era el objetivo? Imponer el terror a la población, cosa que se hizo, que se logró, y se logró en 72 horas. Hay un episodio poco conocido que ocurrió en Uruguay en el año 76, creo, Azul me puede corregir, o 77, cuando empezaron a aparecer cadáveres en las costas. Empezaron a aparecer 1, 2, 3, 10, aparecieron hasta 30. Y en Rocha, una autoridad militar decidió hacer una conferencia de prensa sobre el tema y dispuso en el patio de nichos, perdonen porque esto es bastante tétrico, pero dispuso en el patio de nichos del cementerio de Rocha 5 lugares con caballetes para colocar 5 cadáveres totalmente descompuestos, obviamente, de 5 ahogados que habían aparecido en las costas. Y convocó a toda la prensa y al público en general. Por la radio de Rocha se les informaba de mañana temprano que podían ir, que la entrada era gratuita y que se podía ir al cementerio de Rocha a ver esos cadáveres, que supuestamente eran de marinos chinos o de mafiosos, no sé, una cosa así. Pero todo el mundo sabía que lo que todo el mundo sospechaba era cierto, y es que esos cadáveres pertenecían a víctimas de la represión. En Uruguay o en Argentina, no se sabía todavía. En realidad había argentinos y había uruguayos. Y había un niño, además. Entonces, esas operaciones psicológicas de terror, yo creo que han calado muy profundamente, no solo en quienes las vivieron, sino también en las generaciones sucesivas y en los que ni las vivieron ni las escucharon. Es algo que está en el aire. Perdonen, yo no soy académico, yo no puedo hablar con números ni con porcentajes, pero creo que en el aire hay un miedo esencial, en el aire uruguayo, en el aire que respiramos, hay un miedo esencial a que vuelva el terrorismo de Estado. El miedo no es a que haya un levantamiento armado de civiles contra el gobierno. El miedo es que los militares vuelvan a las calles y vuelva el terrorismo de Estado. Entonces, me parece que la principal herencia que debemos cargar y con la que debemos luchar, inevitablemente, y yo sé que esta manera de predicarlo no es la mejor manera de luchar contra ello, es ese miedo, ese terror. Más allá de que a muchos de nosotros el Plan Cóndor nos robó la juventud, nos robó un plan de vida, de repente, o nos robó el alma, porque, ¿qué pasa? Los miles de exiliados uruguayos y de otros países se llevan el cuerpo y se zafan, pero el alma se les queda acá. La familia, la memoria, la esquina, los amigos, los recuerdos, quedan acá. El nombre queda acá, porque en general teníamos que salir con documentos apócrifos, falsos, con nombres falsos, y no decirle a nadie cómo nos llamamos realmente, por las dudas. Yo recién pude decir mi nombre verdadero por primera vez en el año 78. Y yo me fui de Uruguay a fines del 72, es decir, pasé 6 años en el que nadie sabía cuál era mi nombre. Y ese terror yo creo que sigue. A mí me han recriminado muy recientemente por un artículo que escribí en el cual daba el nombre de un compañero que ha fallecido, que había actuado en una operación militar de los Tupas, del MLN, en el año 72. Y yo me preguntaba, ¿habré estado mal yo o será ese mismo terror que asume esa forma? Entonces, yo creo que es
muy útil este tipo de encuentros, es muy útil reflexionar sobre las cosas positivas que se deben hacer, pero, como dicen los británicos, para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es reconocer que existe. Y nosotros tenemos un problema, hay mucha gente que no quiere saber, y no quiere saber porque tiene miedo. Y es un miedo que no se lo transmitió nadie en particular. Es un miedo que... Tengo una idea, que es que no existe fuerza armada, militar, sea policial o sea ejército, que no sea profundamente represora. No existe, porque está en su... sí, en su matriz. Sí, en su matriz formativa. En Uruguay es maravilloso porque cuando asumió el Frente Amplio el primer gobierno, se pensaba que iba a haber un cambio en la manera de actuar de la policía, de la republicana, y no, repartieron palos a diestra y siniestra. Entonces yo creo que hay un tema ahí que no es la policía de Río de Janeiro, ni es el gobernador bolsonarista, ni es Lula. Es que los institutos armados están para eso, están para reprimir, para meter bala y para... es su razón de ser y su... ¿cómo es que dicen? Su meta aspiracional. Cuando se habilita el ingreso al batallón 13, hay una orden del comandante en jefe del ejército, el general Bertolotti, que indica textualmente que se ordena poner a disposición de la Presidencia de la República ese predio. Lo cual era prácticamente un acto de insubordinación, porque el batallón 13, lo que había dentro del batallón 13 y el propio Bertolotti no estaban, dependían de la Presidencia de la República y del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que era el presidente de la República. Eso se hizo, se escribió, se hizo un cartel, se colocó en la entrada del batallón 13 y permaneció allí. El gobierno, por las razones que fueron, el gobierno de Tabaré Vázquez, su ministro de Defensa Nacional, que era Gonzalo Fernández, creo. Azucena. Cerraron la boca y, con tal de que entraran, permitieron por lo menos esa afrenta que yo considero que fue, desde el punto de vista institucional, bastante grave. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por permitirme incorporarme al día del nacimiento de una nueva disciplina académica, la condorología, de la cual todos parecemos incorporados como activos y militantes. Está bien, digamos, hay una capacidad que la cual Ninge se ve que tiene muy alerta para generar, digamos, el aspecto, la contracara de estas actividades académicas y de estas cosas. Y bueno, hay algo en definitiva que es el objeto de estudio, que tiene una doble mirada, y algo de esa mirada, digamos, tiene algunos perfiles un tanto cómicos. Es bueno decirlo porque en realidad lo que, como viene a la mesa, es un verdadero bajón. Claro, es muy difícil sacar notas positivas de una experiencia como es la que estamos evocando hoy. Es decir, nadie puede decir así, bueno, lo bueno del Cóndor fue... Esa frase no tiene continuación, termina ahí, no hay forma de continuarla. Comparto con Fernando Bon y también con Mariana el hecho de que ha quedado lo que Mariana llama el temor difuso, digamos, en la sociedad. Y eso es real. Los ejemplos que mencionaba Fernando, de decir, bueno, el periodista que no se anima a tocar determinados temas porque siente la amenaza de perder el trabajo, el profesor que si enseña determinados temas puede quedar excluido, perder su trabajo, puede ser sumariado, sometido al escarnio público, fulanito de tal, y esto lo digo, experiencia que conocemos todos, no es raro. Es decir, son casos que ocurren,
no es que te puede pasar, pasan, fulanito lo echaron de tal colegio porque... Es decir, esas historias existen, están. Y yo creo que, digamos, tienen un motivo importante, tienen fundamento, tienen por qué existir. Digamos, ese temor existe porque estrictamente nos queda la conciencia de que el cóndor puede reactivarse en cualquier momento. Es decir, Patricia nos señalaba y alcanzaba con que ella los mencionara para que uno inmediatamente los evocara, todos los antecedentes que tiene la Operación Cóndor, digamos, en lo que son las prácticas represivas de los organismos de represión. Originalmente la policía era el organismo de represión, el ejército tomaba mate en los cuarteles, según la expresión que se usaba en este país. Después el ejército se incorporó también y lo hizo mirado con mirada fordista, con mucho más eficiencia que lo que había hecho la policía. En buena medida, el ejército en el Uruguay ingresa a la represión argumentando que la policía es incapaz o incompetente. Recuerden que buena parte de los jefes de policía, sobre todo aquí en Montevideo, eran coroneles en actividad. Y como dijo alguno de ellos cuando asumió, obedecía a la Junta de Comandantes en Jefe, no al gobierno. Entonces, esa situación, digamos, hace que, en primer lugar, el espacio de la represión se haya incrementado considerablemente. También su capacidad de acción. Y eso, digamos, es algo que la sociedad todavía lo vive como una realidad, porque en definitiva no se desmanteló todo ese esquema. Quienes deberían ser los encargados de desarticularlo no lo han hecho. Es más, protegen con su silencio a quienes fueron los más activos en esta realidad. Y entonces allí, digamos, si bien es cierto que uno puede decir, no, tenemos que desarmar esta estructura, tenemos que lograr... Eso no, la sociedad, los gobiernos en este país, los sucesivos gobiernos no han sido capaces de decir, bueno, muestren y cuenten lo que hicieron. Romper esa impunidad del silencio, amparada en el silencio, que incluso tiene, digamos, esos aspectos tan ambiguos. Y uno entonces puede plantearse, bueno, macanudo, el ejército es supuestamente, las Fuerzas Armadas supuestamente son las que tienen que defender el territorio nacional de un ataque exterior. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas adoptan como una ideología corriente común la doctrina de la seguridad nacional, resulta que el enemigo está dentro y el aliado está afuera. Y aquel ejército del cual supuestamente nos tendríamos que defender pasa a ser nuestro aliado y compartimos información con esos ejércitos y no con la población, que son las que nos están, en definitiva, comprometiendo en su defensa. Es decir, esta inversión de las situaciones hace que, digamos, buena parte de lo que son los parámetros históricos del funcionamiento de estas instituciones se vean profundamente alterados. ¿Cómo un ejército puede decir que defiende la nación si le transmite información clasificada al ejército potencialmente que su enemigo, al ejército de un país vecino? ¿Cómo se puede argumentar, digamos, que están cumpliendo con su deber al luchar contra sus propios compatriotas como si fuera un ejército de ocupación con el respaldo de ejércitos de los países vecinos? ¿Cómo eso, en qué lógica del nacionalismo clásico puede entrar este esquema? Y este esquema sigue en pie. Es decir, el hecho de que no se hayan abierto los archivos militares, el hecho de que sepamos que allí hay información y que no podemos acceder a ella. Se sabe que los archivos de los tribunales de honor militar tenían, digamos, allí se acababa el silencio, allí hablaban, pero lo que se decía allí no trascendía. Allí si uno no tiene, digamos, la posibilidad de acceder a hacer un largo expediente y esperar una respuesta negativa incluso, no existe forma de llegar a esos expedientes, que son por ahora la única pista que tenemos de lo que pueden ser los archivos militares y lo que puede ser, digamos, esa capacidad de información. Entonces, digamos, uno mira y dice, bueno, si tenemos una herencia del Cóndor, tendríamos un testamento. Eso lo habías planteado en un principio, me gustó lo del testamento, porque el uso corriente de la palabra testamento se hace en dos sentidos. Por un lado, dice, bueno, yo te dejo en herencia estos bienes, este capital simbólico, pero existe
la otra versión del testamento, que es la que aparece en la Biblia. Es decir, el testamento es también un acuerdo, es un pacto. Y ese pacto que el Cóndor nos está dejando parecería manejarse, digamos, en estos términos. Si vos cumplís, no cumplís con determinadas normas, esto es lo que va a ocurrir. Y eso, digamos, está presente permanentemente. Recuerdo elecciones de 1984, que allí, bueno, en fin, el tema político se conversaba permanentemente, estar hablando con gente, frente amplistas militantes, gente que estaba militando había asomado con su militancia desde el año 83, cuando todavía el frente estaba proscripto, te metían preso, etc. Y en un momento alguien me confiesa, así diciendo, mira, no sé si yo quiero que el Frente Amplio gane ni siquiera la Intendencia de Montevideo, no quiero que nos pase como en Chile. Es decir, si el gobierno de derecha, que era el gobierno uruguayo, se vio superado por la represión de las Fuerzas Armadas después del golpe de Estado, un gobierno de izquierda, como el que ocurría en Chile, podría desencadenar una represión feroz, una represión justamente intimidante, como la que decía Fernando. Entonces, digamos, existía como ese temor de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Si llegara a ganar el Frente Amplio, menos mal que no ganó, mirá, sí, nos pasaba, ¿cómo? Después, lo que recordaba Fernando, cuando va a entrar el gobierno de Tabaré Vázquez, qué rápido me pasa el tiempo, todavía no entré en el tema. Cuando está por empezar el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo, pero así, una cosa, un murmullo que cuando se anunció que se iniciaba la antropología forense en los cuarteles, iban a empezar a buscar, fue una cosa así, un griterío. Los generales se estaban reuniendo porque no estaban dispuestos a permitir que entraran. Y era una combinación de inteligencia entre la prensa, algunos militares, algunos nostálgicos, y cuando entraron los arqueólogos, me acuerdo que digamos, eso lo conversábamos porque el equipo de arqueólogos salía de la Facultad de Humanidades, decían, habían tomado una serie de precauciones, bueno, nos juntamos todos en determinado sitio y allí pasa a recogernos una camioneta y nos lleva directamente al lugar donde vamos a hacer la excavación y allí queremos que esté todo cercado y que haya cámaras funcionando las 24 horas, queremos que todo, porque se imaginaban poco menos que iban a tomar prisioneros y lo iba a chupar la misma dinámica de represión. Bueno, pues no pasó nada. Es decir, el ejército también había evaluado que la situación venía diferente. Tabaré Vázquez destituyó a un comandante por teléfono, porque se había reunido con Sanguinetti sin permiso. Y no pasó nada. Es decir, hay allí como un retroceso de una situación de vulnerabilidad, de debilidad de las Fuerzas Armadas, que un poco, me parece, el gobierno perdió la oportunidad de aprovechar y llevarlo a efectos mayores. Entonces, lo que ocurre después es como que se va recomponiendo una situación rara, es decir, en 1984 todo el frente político estaba en contra de la dictadura y todo el mundo tenía cosas para reprocharles a la dictadura. Y fíjense que si uno mira las elecciones, aquellos candidatos que se proclamaron partidarios o continuadores en cierta medida del régimen, la elección del 84 no tuvo oficialistas entre los candidatos, fueron más o menos el 10% del electorado. Y sin embargo, los que en aquel momento protestaban, reclamaban, digamos, un juicio y castigo a los culpables y la derivación de las violaciones de derechos humanos, etcétera, con el tiempo pasaron como a transformarse en la barrera defensora política de la impunidad y del silencio de los militares. Es decir, allí también tenemos la sensación de que el tiempo ha corrido en nuestra contra, de que, digamos, las cosas no han ido en el sentido que a nosotros nos hubiera gustado que fueran. En esta época la crueldad es glamorosa, ser cruel es bueno, ser sensible es woke. Tienen una serie de cosas en las cuales, bueno, después de todo los militares lo que hicieron fue lo que había que hacer. Y en algunos casos eso es lo que conviene hacer. Y digamos, cuando aparecen opiniones en ese sentido y alguien dice, como recordaba ayer Fernando, estábamos en la televisión, alguien dice, mirando el ejemplo de Río de Janeiro, eso es lo que tenemos que hacer acá.
Bueno, estamos allí, estamos a un paso. Prácticamente ya estamos, digamos, en el mismo límite que antes. Lo imaginamos como se aceptaba en los años 60 calladamente que ese tipo de represión se aplique sobre los delincuentes comunes y entonces acordate que después se vienen encima. Es decir, en este país, y con esto termino, en este país se investigó por primera vez la tortura en 1970, por una comisión investigadora del Parlamento. Se descubrió que la dictadura era una práctica sistemática que hacía la policía, siempre había ocurrido contra los delincuentes comunes, a nadie le había importado. Cuando empezó a afectar a los que empezaron a llamar, bueno, delincuentes políticos, etcétera, allí se sensibilizó la situación, la mirada, y ahí apareció el informe, pero en el informe quedaba muy claro, digamos, de que para los delincuentes comunes era normal esperar que una vez que lo metieran en la comisaría se iba a ligar una pateadura, aunque no hubiera hecho nada, aunque lo liberaran al otro día. Y que si decía en el juzgado, mire, señor juez, me pegaron unos golpes, volvía a la comisaría y le daban el doble todavía. Y eso era admitido como una práctica común. Entonces, lo que es, digamos, el espacio, el lugar del Plan Cóndor, es un momento, como decía Patricia, es un momento dentro de una cadena represiva muy anterior y que además involucra prácticas y maneras de pensar muy arraigadas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué todavía predomina el miedo en esta sociedad? Y bueno, porque, digamos, la eficacia del Plan Cóndor fue muy grande. Sabemos, digamos, combinada con la represión interna, en definitiva, nos hizo sentir a todos que estábamos siendo permanentemente vigilados. Y después que uno mira los archivos y se buscan los archivos, encuentra que efectivamente sí, uno estaba siendo vigilado. No era paranoia, era simplemente, digamos, la evidencia de la realidad cotidiana. Primero, lo que dice Silvia de tener un pie en el presente y otro pie en el pasado, bueno, es todo un programa de investigaciones, es el objetivo el cual nos mueve en buena medida, digamos, no a nadie le interesa la arqueología prehistórica, a ver qué pasó con el Plan Cóndor, sino en qué medida todavía está hoy incidiendo. Eso me lleva a la pregunta que hacía Claudia. Creo que la respuesta no quedó armado como estaba. No, pues sí. A ver, hubo dos o tres casos emblemáticos en el año 84, digamos, los jefes del cuartel donde estaba siendo interrogado Roslik fueron procesados por la justicia militar. Fueron procesados también otras 3 personas, 2 militares en actividad y un militar en situación de reforma, acusados de los atentados que se hicieron en Montevideo en abril del 84, que fueron los atentados, digamos, no cobraron vidas, pero fueron bastante espectaculares. Un intento de secuestro, además, que el candidato a secuestrado logró escaparse apenas. Esos, digamos, fueron procesados por la justicia militar, pero más que nada como diciendo, miren que esto ya no se puede seguir haciendo. Es decir, como un mensaje hacia el interior de las Fuerzas Armadas diciendo, córtenla con esto. Pero después, todo lo que había sido investigado antes, todo lo que había ocurrido antes, no fue investigado. Cuando mucho, digamos, los cambiaban de lugar. Bueno, fulano ha sido acusado, está en tal batallón, lo pasamos a tal otro. Pero seguía su carrera militar normal. Algunos llegaron a coronel y en algunos ascensos a general se discutió el pasado terrorista que tenían algunos de los candidatos. Eso por un lado. Y por otro, bueno, para terminar lo que decía Sara, sí, la justicia es un problema. Es decir, el punto está, digamos, tuvimos un presidente de la Suprema Corte de Justicia que dijo que las demandas por las violaciones de derechos humanos encontrarían en la Suprema Corte una barrera infranqueable, que destituyó, cambió de sede a Mariana Mota porque le habían sacado una foto en la Marcha del Silencio. Es decir, la justicia, digamos, hay fiscales y hay jueces muy juzgados, pero al igual que los periodistas que publican artículos sobre estos temas o los docentes que dan clases sobre estos temas, saben que se están jugando la ropa en cada sentencia que hacen. Y bueno, eso no tendría que ser así. Solo una última cosa más, porque si no queda muy bajoneado el mensaje de la mesa, ¿no? Creo que desde el año 84 hasta acá han habido cosas importantes. Bueno, en el año 2005, cuando se inició la arqueología forense, la antropología forense fue un paso importante en todo esto. Cuando aparecieron los primeros cuerpos, fue una conmoción social.
Yo estaba dando clase y los alumnos me interrumpían la clase. Profesor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es este? Y yo en vez de dar la batalla de las piedras tenía que explicar. Es decir, había una desinformación muy fuerte. Por otro lado, el ingreso a los archivos también fue una cosa importante. Bueno, y aprender a leer la documentación, entender lo importante que es poder ver la serie de documentos. Un papel presentado arriba de la mesa diciendo acá está la prueba, no te prueba nada. Necesitas armar la serie documental para sacar lo que realmente... Y eso es una cosa, y con esto termino, es una cosa que ha pasado muchas veces. Un periodista interroga a un represor, y el represor le dice, no, eso todo es falso, acá está la prueba, y le pone un documento delante, y el periodista queda contentísimo, opa, tengo un documento exclusivo para publicar. Pero en realidad no solo le dio el documento, le dio la interpretación del documento. Le dijo, este documento se lee así, 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 porque el tipo lo único que tiene delante es un solo papel. Si vos no lees toda la serie, no entendés lo que está pasando. Y eso creo que también es de los aspectos positivos a rescatar. El problema es que estos avances han quedado como espasmódicos. Es decir, avanza y después se frena, y en ese freno se incorpora también un retroceso. Esto es lo que quería decir, no quiero... Una frase nomás. Yo creo que el miedo envenena. Creo que el miedo nos envenena. Yo estaba acá en esta sala y pensaba, ¿y acá no habrá algún informante de los servicios? Seguramente, dice Carlos. El miedo envenena las relaciones humanas, envenena el alma de las personas. Por eso es tan importante luchar contra el miedo y encararlo, nada más. Sí, yo creo que hay que recuperar estas otras historias del Contracóndor y rescatar esas alternativas y construir estos proyectos otros de otros mundos posibles que existen también, no quedarnos solo en el horror, sino en lo que sí se generó de solidaridad, de redes de apoyo, que hubo muchas también, ¿no? Y siguen estando. Entonces, bueno, rescatar eso nos da otra posibilidad de construir otro futuro sin no quedarnos atrapados en ese pasado que lo que quiere es que tengamos miedo y que no pensemos alternativas.